Vamos a focalizar un poco la atención en los bonos eh, que vencen en el año 2029 y en los que vencen en el año 2030. Ya habíamos mencionado en otro informe anterior que veíamos que el spread de estos bonos estaba exageradamente abierto, exageradamente grande, favoreciendo los bonos con legislación extranjera respecto a los bonos con legislación doméstica. Esta es la evaluación de los spread entre los Bonari, entre el Bonari y el Global 2030, mostrando cómo revierte a la media, cae dos desvíos por debajo de la media, vuelve a rebotar, vuelve a caer, vuelve a rebotar y ahora está cayendo. Este proceso es un proceso clásico de reversión a la media que genera generan todos los activos financieros y que es que en cierta medida la explicación de lo que se llamamos muchas veces el serrucho alcista o bajista. Como máximo cae un mínimo, otra vez y otra vez revierte a la media y vuelve a rebotar hacia el sector opuesto al que venía desarrollándose. Nosotros vemos que del 18 de noviembre podríamos haber puesto esta fecha del poquito posterior, pero bueno, 16 de diciembre, pero no importa. Vamos a ponerlo el 18 de noviembre como habíamos pactado en el informe anterior. Si nosotros vamos a analizar qué pasó en la semana con este spread, vemos que el spread cayó sensiblemente en la semana, sobre todo en estos dos bonos, este también, pero bueno, este es más ilíquido, en estos dos bonos, los bonos de la serie de 29 y los bonos de la serie de 30, también producto de que el contado con liquidación ayuda a que a veces este spread se mueva en esa dirección. Pero vemos que los bonos cotizados en los bonos Bonar de estos dos subieron más que lo que subió el bono los bonos global de 29 y de 30. Pero si nos remitimos al 11 de noviembre del 2022, que era la fecha de referencia que nos habíamos puesto para analizar esta modificación del spread, vemos que el spread, el Bonar 29 subió un 33,5, mientras el Global 29 subió 25%. Esto generó una caída de 6% del spread, 7% casi. El 30 subió un 33,41 el Bonar, y el Global subió un 27%, también generó una caída de 6% del spread. Esto significa que probablemente estemos cercanos a repetir los mínimos del spread que veíamos en el gráfico recién, y tengamos la posibilidad de los que han hecho el pase de global a Bonar, revertirlo generando un retorno positivo que puede estar del orden del 6,5% en dólares, y manteniendo la posición anterior al inicio de esta estrategia. Así que bueno, estar atentos a que ocurra esto. Otra cosa que nosotros hemos utilizado también es un concepto que se refiere a retornos con horizonte de tiempo. Lo estuvimos analizando en su momento y vamos a repetir la idea. La idea es esta: nosotros nos vamos a fijar un horizonte de tiempo, en este caso 4 años. Respecto de hoy, 4 años sería el 16 de enero del año 2027. Y todos los cupones que vencen antes de esta fecha, la vamos a capitalizar. O sea, cobramos el cupón y lo reinvertimos.
y los cupones, el residual del bono, o sea, los cupones que no cobramos, lo vamos a descontar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vender el bono en esta fecha. Esto significa descontar o actualizar los flujos de fondos del bono. Nosotros nos tomamos como referencia una tasa cualquiera que vamos a suponer que es la tasa promedio en la que vamos a capitalizar y actualizar los flujos de fondos. Entonces tendríamos que por capitalización hubiéramos cobrado $48,64, por actualización esto 54,72 casi. Hubiéramos tenido un monto al momento del 16 de junio del 27 que nos genera un retorno anual del 38%. O sea que nosotros no, tomando como referencia una tasa de 3%, obviamente que no sabemos cómo va a ser la tasa promedio futuro que vamos a poder efectuar toda esta estrategia, pero nos podemos sí armar una tabla con distintas posibles tasas promedio, por ejemplo, que vayan del 1 al 37%. Vemos acá que si en esta tabla vale 3%, coinciden con los datos del 3% que tenemos aquí. Entonces esto nos genera toda esta grilla de retornos posibles, que obviamente es un tema matemático, no es un tema de subjetividad. Este mismo proceso lo hacemos con el Global 30, lo hacemos con el Global 29 y lo hacemos con el Bonar 29. Estas dos curvas que están arriba son las curvas de retornos a 4 años que nos hemos calculado. Son los rendimientos anuales que genera esta capitalización y actualización a los 4 años. Esto es la curva roja es el Bonar 29 y la curva azul es el Global 29. Como se puede apreciar, si nosotros suponemos que en 4 años nuestra capitalización y actualización en promedio es superior al 15%, obviamente que en este momento el Bonar 29 está más barato que el Global 29. Pero si suponemos que vamos a poder capitalizar y actualizar de aquí a 4 años a tasas inferiores al 15%, genera una mejor actualización y capitalización el Global 30 que el Global 29. En cambio, a cualquier tasa de actualización y capitalización que haya entre el 1% y el 37%, el Global 29 le gana al Global 30. O sea que para este efecto el Global hoy, el Global 29 está más barato que el Global 30. O sea que esto nos sirve un poco para medir, para comparar bonos y establecer cuál puede ser la posición más favorable ante una expectativa que yo tenga. Yo siempre tengo que tener una expectativa de algo. Yo no puedo generar una inversión si no tengo expectativa de lo que va a pasar en el futuro. No digo saber, sino tener alguna expectativa de lo que creo que va a pasar en el futuro. Si analizamos la curva roja del Bonar 29 con la curva amarilla del Bonar 29, del Global 29, vemos que la diferencia de rendimientos es el efecto del spread, de la diferencia de cotización que tienen por tener legislación diferente. Lo mismo pasa con el Global 30 y el Bonar 30. Vemos que hay todavía una mayor amplitud de diferencia producto de la legislación, la diferente legislación. No sabemos exactamente qué está pasando con los bonos, con la deuda o con los activos argentinos. Vemos que en un país donde el riesgo de una crisis sistémica producto de la deuda en pesos existe, vemos que suben en forma escandalosa los bonos, que suben escandalosamente los precios de las
acciones de los bancos, perdón, y que suben los bonos en dólares, que se están recuperando fuertemente, cuando todavía no hay una clara idea de lo que va a pasar en el futuro. Vamos a ver qué nos depara la realidad, pero tomemos en cuenta esto. En situación de capitalización y de actualización mayor al 15%, el Bonar 29 está más favorecido que el Global 30. En cambio, para tasas menores al 15, el Global 30 le gana al Bonar 29. Y para cualquier tasa de actualización y capitalización a 4 años entre el 1% y el 37%, el Bonar 29 está más barato que el Global 30.